El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Leemos hoy, queridos hermanos, en la lectura la primera carta del apóstol San Pedro. Y muy especialmente el apóstol ahí nos recuerda que es muy importante la fe que hoy ustedes y yo tenemos. Porque ustedes y yo no vimos al Señor Jesús. No lo tuvimos cerca, no caminamos con Él, no comimos con Él, no recibimos directamente de Él sus instrucciones. La fe que ustedes y yo tenemos no es por el encuentro personal, físico con el Señor. Es porque la Iglesia, a través de los discípulos y apóstoles que compartieron con Él, a través de los padres apostólicos, después de los padres de la Iglesia y de los santos, nos ha transmitido. Por esa fe, nosotros hemos buscado al Señor en la vida sacramental. Y ahí es donde nos hemos encontrado con Él. Pero no fue primero el encuentro con Él, como si lo fue Mateo,
Zaqueo, Pablo, que fueron unos encuentros primero directos con el Señor. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Muy especialmente el apóstol nos dice, sin haber visto a Cristo, ustedes lo aman y creen en Él, y así se alegran con gozo inefable. Qué hermoso, hijos. O sea, definitivamente vamos por el camino que es. Y el Señor, con la palabra que hoy nos presenta el apóstol Pedro y la palabra que Él nos regala en el texto bíblico del Evangelio, nos recuerda, hijos, no van mal, van bien, pero hay que organizar esto y esto otro. Hay que organizar cosas en nuestra vida, queridos hermanos. No podemos pensar que estamos totalmente elaborados, terminados y acabados. Somos peregrinos que vamos hacia el cielo, y en ese peregrinar tenemos que tratar de limar todas las asperezas que afean la imagen que Dios ha grabado en nosotros y que nosotros hemos desfigurado con el pecado, con los malos comportamientos, con las malas acciones. Eso es lo que quiere el Señor, que todos los días en torno a Él demos unos pasos, nos vamos fortaleciendo cada vez más. Muy especialmente hoy alienta nuestra fe, muy especialmente hoy nos dice ánimo, ya no podemos echar para atrás, vamos bien, les queda faltando poco, pero todavía hay que caminar, todavía no hemos llegado a la meta, todavía nos corresponde un largo camino, queridos hermanos. Por eso tenemos que fortalecernos como hijos de Dios, como comunidad de creyentes, como pueblo santo de Dios, que oramos los unos por los otros para que seamos librados del pecado, de las caídas, del desánimo, de no querer caminar más, de qué pereza esto tan largo. Por eso es que tenemos que orar, tenemos que venir al templo a encontrarnos con Dios que nos regale estos mensajes para seguir caminando conforme a su querer. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo para todos ustedes. O sea, hijos, tenemos que seguir caminando. Ya la salvación la tenemos, pero no la podemos disfrutar ya. Aquella salvación que viviremos en el reino de los cielos todavía no la podemos disfrutar porque todavía estamos en esta tierra. Todavía no ha regresado el Señor Jesús en la parusía. Ahí vamos a tener ese regalo. Pero hijos, es el ya, pero todavía no de Dios. Ya ustedes y yo hemos recibido la salvación, pero la tenemos que cuidar. ¿Qué tal que nos relajemos pensando solamente en que ya tenemos la salvación, nos desorganicemos, nos desviemos del caminar,
Y cuando llegue ese último día, la hemos embolatado, la hemos desgastado, no la hemos cuidado, se nos ha perdido la salvación. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es por eso que el apóstol nos alienta y nos recuerda muy bien, ya la salvación está lista, ya tenemos una herencia en el reino de los cielos, que es para nosotros, pero tenemos que cuidarnos para poder llegar a esa herencia, para poder llegar a ese maravilloso regalo que el Señor Jesucristo ha ido a prepararnos. Tenemos que cuidarnos observando los mandamientos, los preceptos de Dios, las obras de misericordia, las obras de caridad, las bienaventuranzas. Todo eso hay que observarlo, hijos. Y todo eso hay que tenerlo presente todos los días. Si nosotros nos damos cuenta, hijos, cada que cometemos una falta o un pecado, fue una falta de observancia nuestra. Como hijos de Dios, inteligentes, llenos de conocimiento y de sabiduría, los que la han pedido, nos sabemos anticipar. Y el Señor Jesucristo nos dice y nos recuerda muy especialmente en su palabra, que torpes y necios son, que torpes y necios somos. Vemos una nube y ahí mismo decimos, va a llover. Sentimos y vemos truenos y relámpagos y decimos, va a caer un aguacero impresionante. Amanece el día y vemos unos rayos de luz hermosos y decimos, va a ser un solazo. Y estamos próximos al pecado y dice que no lo advertimos. Yo no sabía, yo no pensé. Si nos acercamos al pecado, estamos próximos a caer. Si jugamos con el pecado, si le coqueteamos al pecado, lo más probable es que por nuestra fragilidad vamos a caer en él. Entonces, al igual que cuando vemos la nube y sentimos y pensamos que va a llover y organizamos sombrilla y organizamos chaqueta y organizamos todo, también tenemos que organizar nuestra vida frente al momento y la ocasión de pecado, porque no podemos descuidar esa maravillosa herencia que ya casi vamos a recibir. Por eso el apóstol nos dice, es algo que ya tienen, pero que todavía no lo pueden disfrutar. Lo podemos disfrutar aquí en esta tierra, ya en este mundo. Comencemos a hacer nuestra vida más de Dios. Comencemos a vivir más en paz y felices, con toda seguridad. Mientras menos nos compliquemos la vida, más en paz vamos a vivir. Mientras menos pecados cometamos, más serenidad va a haber en nuestra vida. La serenidad, la tranquilidad, la paz es de Dios. Hay que buscarlo. Eso es lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Reino de paz total. Comencemos a vivirla ya acá en esta tierra, fortaleciéndonos en el Señor. Así vamos a cuidar la herencia que ya tenemos en el cielo, para que cuando llegue ese momento lo disfrutemos en plenitud. Tengamos en cuenta
lo que hoy nos da como mensaje el Señor Jesús en el texto bíblico del Evangelio. Hijos, ese diálogo maravilloso entre el Señor y el joven rico. La mirada del Señor al joven rico y la mirada del Señor a los discípulos y a los apóstoles. Las tres miradas del Señor, pero ahí no hay sino dos. La mirada al joven rico y la mirada a sus discípulos. La tercer mirada del Señor es a cada uno de nosotros. Nos dice este texto bíblico: se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Para saber si lo había identificado o no. No lo había identificado. No hay nadie bueno más que Dios. Sabes los mandamientos, los preceptos de Dios, cúmplelos. Señor, todos los he cumplido desde pequeño. El Señor se quedó mirándolo y lo amó profundamente en el corazón. Porque Él nos mira a cada uno de nosotros, sabe nuestras luchas, nuestras debilidades, fragilidades, infidelidades y pecados. Nos conoce perfectamente. Así como mira al joven rico, te ha mirado a ti y me ha mirado a mí. Nos mira con profundo amor, nos ama porque sabe que llegamos corriendo hasta Él. Nos postramos de rodillas: Señor, aquí estoy, me consagro totalmente a ti. Señor, yo no tengo ojos sino para ti. Pasa la emoción y ya negamos al Señor. Llega el momento del duro y difícil, el momento de la prueba. Tú estabas con ese hombre en el huerto. No, yo no estaba allá, no lo conozco. Tú eres uno de ellos. Te vimos en el huerto. Que no, hombre. No conozco a ese hombre. Yo no conozco a Jesús. Y así siempre, queridos hermanos. Entonces, por eso, Él nos mira con profundo amor en el corazón. Nos ama profundamente. Y nos hace un examen de conciencia cada que nos mira. ¿De qué estás apegado? ¿A qué estás apegado? ¿Qué es lo que no te deja pensar que vas a ir al reino de los cielos? ¿Qué es lo que no te deja pensar que vas a encontrarte con Dios? ¿Tu fragilidad? ¿Tu debilidad? ¿Tu pecado? ¿Por qué no comenzamos a trabajar todo eso ya aquí en esta tierra? Para que cada día que damos un paso hacia el reino de los cielos, podamos estar más serenos, más tranquilos, santificándonos cada día, buscando ese momento maravilloso con el Señor. Después de este diálogo con este joven, el Señor simplemente le dice: vea, vaya y suéltese de todas las bobadas que tenga.
Cuando haga eso, viene y me sigue. Entonces el texto bíblico recuerda muy especialmente. Él frunció el ceño y se fue pesaroso porque era muy rico. Hijos, llegamos corriendo donde el Señor, Señor, sálvame. Y cuando Él nos dice, te falta esto, te falta aquello otro, confesarte, el mandamiento, el sacramento, el bautismo, la confesión, el matrimonio, te falta amar más, perdonar más, más misericordia, más justicia. Entonces nosotros decimos, ¿qué? Ah, entonces me voy. Y nos vamos de la presencia, nos vamos de la gracia de Dios y creemos que así solucionamos la vida. Tendremos que volver, hijos. Es mejor solucionarlo ya y no tener que volver a irnos un mes, una semana, un año, 3 años, 4 años, otra pareja, otro negocio, otra situación de salud, para después volver a regresar donde el Señor, para que el Señor nos vuelva a decir, te sigue faltando esto, te sigue faltando Eucaristías, te sigue faltando Santa Comunión, porque no te has confesado, te sigue faltando servir en la iglesia, porque eres prepotente, te sigue faltando. Las faltas del ser humano. Entonces, el texto bíblico dice que él se fue así porque era muy rico. Y entonces el Señor aprovecha y nos da una lección frente a las riquezas. Qué difícil le va a ser a los que tienen bienes entrar en el reino de los cielos. Hijos, no todos, pero en la mayoría de los casos sí es así. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus tesoros? Si tienes mucha riqueza, si tienes muchos bienes materiales, allí van a estar tu corazón, tu mente y todo tu ser. Mientras que el tesoro que debemos de tener es el Señor Jesús, o sea, para el reino de los cielos. Hijos, no amemos cosas que se van a quedar acá. No amemos cosas que no nos vamos a poder llevar. Yo no he conocido el primer caso donde un hijo se muere y la mamá se mete al cajón con él. No lo conozco. O donde los papás dicen, es que este era el tesoro nuestro y nos vamos con él. No lo conozco. No conozco el primer caso donde le logren meter en el cajón la casa que tanto amó. No lo conozco. No lo van a poder hacer. No conozco el caso donde te vayan a echar el carro por el que tanto luchaste. No lo conozco. No lo conozco. Ni una llanta te van a echar. Prueba de que no son para el reino de los cielos es que no van con nosotros, hijos. Busquemos los bienes del reino de los cielos para que ellos nos acompañen en el viaje hacia el encuentro con el Señor. Busquemos la vida sacramental, busquemos al Señor Jesús, busquemos su mensaje, su palabra, busquemos su cuerpo y su sangre, que todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde en este templo está dispuesto para nosotros.
Construyamos el reino de los cielos ya. No me importa tu fragilidad, al Señor tampoco le importa la mía. Le importa es que cada día luchemos por no caer, luchemos por levantarnos si caemos, luchemos por conocer su palabra, su mensaje, su amor. Luchemos por venir todos los días a la celebración de la Santa Eucaristía en estado de gracia y recibir su cuerpo y su sangre. Ese es el mensaje que la palabra de Dios hoy, en la lectura y en el Evangelio, nos quieren recordar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.